En la vida hay innumerables momentos en los que sentimos que estamos viviendo la vida de otra persona. Las decisiones que tomamos, las creencias que sostenemos e incluso los deseos detrás de nuestras acciones pueden no originarse en la parte más profunda de quienes somos, sino más bien en las expectativas y el condicionamiento del mundo que nos rodea. En realidad, muchas personas nunca se dan cuenta de que están viviendo según un guión escrito por la sociedad, su familia o influencias externas. Simplemente siguen reglas preestablecidas y nunca cuestionan si estas cosas realmente se alinean con quienes son en su esencia. La identidad humana no solo se forma por decisiones individuales, sino que también está profundamente moldeada por influencias sociales, culturales y familiares. Reconocer esto puede llevarnos a sentirnos perdidos, como si hubiéramos perdido nuestra libertad y autenticidad. La realización de que nuestras vidas pueden no ser más que una sombra de los deseos de otros, una máscara que usamos para encajar, puede ser tanto desorientadora como vacía. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos redescubrirnos cuando nuestras vidas no son realmente nuestras, sino que están moldeadas por las expectativas de los demás? Es una pregunta difícil, pero también el primer paso para embarcarse en el viaje del autodescubrimiento. Para redescubrirnos verdaderamente, Carl Jung enfatizaba que cada individuo debe confrontar e integrar su sombra. La sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o nos negamos a reconocer. Estos elementos pueden ser nuestros miedos, deseos insatisfechos e incluso potenciales no explorados. Jung creía que estas partes de nosotros no desaparecen simplemente porque nos neguemos a mirarlas, por el contrario, operan debajo de la superficie, influyendo en nuestros pensamientos, acciones y emociones de manera inconsciente. Cuando nos sentimos perturbados por alguien sin entender por qué, podría ser un reflejo de nuestra propia sombra, esos aspectos que no hemos aceptado o que hemos querido evitar. Jung no creía que eliminar la sombra nos ayudaría a crecer, en cambio, argumentaba que integrar y aceptar la sombra es la clave para el autodescubrimiento. Las partes de nosotros mismos que rechazamos son en realidad las piezas que faltan para nuestra totalidad. Confrontar las emociones y pensamientos que hemos reprimido durante mucho tiempo desbloqueará una fuente profunda de poder personal y autenticidad. Este proceso nos ayuda a volvernos más genuinos, no convirtiéndonos en alguien completamente nuevo, sino en la versión más verdadera de nosotros mismos. Al enfrentar y aceptar los aspectos más oscuros de nosotros, dejamos de permitir que nos controlen y, en su lugar, los usamos como una herramienta poderosa para el crecimiento y la evolución. Carl Jung creía que la búsqueda del verdadero ser no consiste en crear una nueva identidad, sino en explorar e integrar todas las partes de uno mismo. Llamó a este proceso individuación, que es el desarrollo psicológico y el descubrimiento de la persona completa. Para lograr esto, uno necesita confrontar los aspectos más oscuros de sí mismo que han sido relegados o negados durante mucho tiempo. Estas partes no son nuestros enemigos, más bien, son piezas esenciales de quienes somos, elementos que pueden aportar fuerza y libertad una vez que los entendemos e integramos. Esto toca un aspecto importante del crecimiento personal, aceptar lo que hemos rechazado y aprender a reconocer los aspectos de nosotros mismos que aún no han sido explorados. Las emociones, creencias y acciones que antes evitábamos no son cosas de las que debamos huir, sino cosas que debemos enfrentar con curiosidad y aceptación. La integración con uno mismo comienza cambiando nuestra percepción de quiénes somos, entendiendo que una persona no es una entidad estática, sino un proceso, un movimiento continuo. Confrontarse a uno mismo no significa que debamos cambiar todo, sino iluminar los elementos ocultos de nuestra alma para vivir de manera más auténtica y holística.
Este proceso requiere perseverancia y coraje. Debemos estar dispuestos a enfrentar la incomodidad, salir de nuestras zonas de confort y abrazar lo desconocido. Sin embargo, estas mismas cosas nos llevarán a una vida más plena y significativa. Solo cuando aceptamos e integramos todas las partes de nosotros mismos seremos verdaderamente libres, no controlados por influencias externas de las que quizás ni siquiera somos conscientes. Carl Jung creía que dentro de cada individuo existen arquetipos, patrones psicológicos antiguos incrustados en el inconsciente colectivo de la humanidad, moldeados por las experiencias y vidas de nuestros antepasados. Estos arquetipos no solo influyen en cómo actuamos, sino que también moldean cómo percibimos el mundo y nuestras relaciones. Por ejemplo, el arquetipo del héroe en cada persona es la parte que anhela superar desafíos, fortalecerse y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Sin embargo, este arquetipo no existe en aislamiento. Detrás del arquetipo del héroe está la sombra, las partes que rechazamos o apartamos, como miedos, debilidades o imperfecciones. Jung argumentaba que el cambio verdadero no proviene de abandonar estas partes, sino de integrarlas en nuestras vidas. Los aspectos que evitamos a menudo contienen lecciones importantes que pueden ayudarnos a crecer. De hecho, la lucha entre el héroe y la sombra dentro de cada uno de nosotros es uno de los factores decisivos en el desarrollo personal. Debemos enfrentar nuestra sombra no solo para evitar el dolor o el miedo, sino porque en ella reside la oportunidad de autodescubrimiento, crecimiento y vivir más plenamente. Jung se refería a esto como el proceso de individuación, el viaje continuo que cada individuo emprende para integrar todas las partes de sí mismo. Cada vez que enfrentamos y aceptamos nuestra sombra, no solo encontramos fuerza, sino también la capacidad de construir una vida más plena, viviendo auténticamente en la realidad. Estas confrontaciones con nuestro lado más oscuro son el camino hacia la iluminación y la madurez, ayudándonos a llevar una vida más rica y significativa. Carl Jung creía que para entendernos y desarrollarnos, debemos tomar conciencia y aceptar las partes de nosotros mismos que se encuentran ocultas en el inconsciente. En este proceso, los arquetipos juegan un papel crucial porque no solo influyen en cómo actuamos, sino que también determinan cómo percibimos el mundo y nuestras relaciones. Arquetipos como el héroe, la sombra, el ánima, el lado femenino en los hombres, y el animus, el lado masculino en las mujeres, son esenciales en el viaje de autoexploración. Estos arquetipos nos ayudan a confrontar emociones profundas y deseos reprimidos, y también abren oportunidades para el crecimiento y la integración con nuestro verdadero ser. Cuando enfrentamos e integramos estos arquetipos en nuestras vidas, no se trata solo de reconocer las partes no refinadas de nosotros, sino de dominarnos a nosotros mismos y lograr la libertad psicológica. Por ejemplo, cuando enfrentamos la sombra dentro de nosotros, las emociones, vulnerabilidades o miedos que hemos suprimido, no solo nos liberamos de estas barreras, sino que también nos empoderamos con las mismas partes que hemos rechazado. De esta manera, podemos desarrollar una vida más plena, viviendo auténticamente sin miedo al juicio o estar atados por arquetipos sociales que hemos aceptado sin cuestionar. Jung argumentaba que el proceso de individuación no consiste en encontrar a una nueva persona, sino en aceptar e integrar todas las partes de nosotros mismos, desde los elementos más brillantes hasta las sombras reprimidas. Es al confrontar y aceptar nuestras sombras que podemos encontrar verdadera fuerza y madurez. Esto requiere enfrentar partes de nosotros mismos que hemos rechazado durante mucho tiempo, pero al aceptar estos aspectos, podemos reconectarnos con nuestro verdadero ser y vivir una vida auténtica y plena. Jung también señalaba que el miedo y la duda son las mayores barreras que nos impiden ver nuestro verdadero ser.
Estos miedos no son algo superficial, sino emociones que hemos negado y tratado de evitar a lo largo de los años. En lugar de huir de ellos, Jung nos animaba a enfrentarlos y resolverlos desde dentro. Enfrentarnos a nosotros mismos auténticamente, sin evitar ninguna parte de nosotros, es la única manera de salir de las sombras de las expectativas y construir una vida verdaderamente libre y sin ataduras. En el viaje del autodescubrimiento, una de las lecciones más importantes que Carl Jung nos brinda es encontrar la armonía entre la luz y la sombra dentro de cada individuo. Según Jung, todos llevamos tanto cualidades positivas como negativas, aquellas de las que estamos orgullosos y también aspectos que nos avergüenzan o rechazamos. Jung se refería a estas partes como la persona y la sombra. La persona es la máscara exterior que construimos para alinearnos con las normas sociales, mientras que la sombra representa las partes de nosotros que suprimimos, emociones, pensamientos y deseos que la sociedad o nosotros mismos consideramos inaceptables. Jung argumentaba que para vivir plenamente y encontrar la libertad, debemos aceptar e integrar tanto los aspectos de luz como de sombra de nosotros mismos. Al confrontar nuestra sombra, no solo reconocemos nuestras debilidades, sino que también descubrimos fortalezas ocultas que nunca hemos reconocido. Los miedos, la resistencia y la culpa que sentimos son señales de nuestro yo sombrío. Si intentamos descartar o negar estas partes, nunca lograremos la armonía interior. De hecho, la sombra contiene la clave para nuestro crecimiento. Cuando aprendemos a aceptar y enfrentarla, nos volvemos más fuertes y completos. Sin embargo, hacer esto no es fácil. Debemos enfrentar sentimientos incómodos, miedo y vergüenza al explorar estas partes más oscuras de nosotros mismos. La clave es ir más allá de este miedo y entender que la madurez llega cuando aprendemos a amar y aceptar todos los aspectos de quienes somos. Es a través de enfrentar e integrar nuestra sombra que podemos ir más allá de la persona creada por la sociedad y vivir una vida auténtica y plenamente realizada. En la vida, muchas personas viven con ilusiones sobre su propia identidad, creyendo que son seres separados, limitados por eventos pasados y circunstancias actuales. Sin embargo, según Carl Jung, el yo no es una entidad fija, sino parte de un proceso continuo de desarrollo y evolución. Jung argumentaba que no somos individuos aislados, sino parte de una conciencia colectiva más grande que abarca las memorias, emociones y experiencias acumuladas a lo largo de generaciones. Jung utilizó el concepto del yo para referirse a la totalidad de una persona, el verdadero yo, que va más allá de lo que vemos en el espejo. No somos solo nuestras experiencias, las relaciones que tenemos o los éxitos y fracasos que hemos atravesado. El yo es una estructura infinita que puede extenderse más allá de los límites que a menudo establecemos para nosotros mismos. Jung enfatizaba que el proceso de individuación, el desarrollo del yo, consiste en superar los límites del pequeño ego. No se trata de convertirse en alguien más, sino de descubrir la completitud y totalidad dentro de uno mismo. En este viaje, las personas a menudo se encuentran con barreras creadas por las ilusiones del ego que han construido. Estos límites no son solo muros que construimos a partir de nuestras creencias, sino también las máscaras que usamos para conformarnos a las expectativas de la sociedad, las familias o las presiones externas. Estas mismas cosas crean una desconexión entre nuestro verdadero ser y las identidades que presentamos al mundo exterior. Jung sugería que, para liberarnos de estas ilusiones y alcanzar la verdadera libertad, debemos abandonar las nociones preconcebidas y las historias que nos contamos sobre quiénes somos y, en su lugar, aprender a vivir auténticamente con nosotros mismos, libres del miedo y de las expectativas sociales.
El mensaje importante de la lección de Carl Jung es que encontrarse a uno mismo no consiste en crear una nueva identidad, sino en descubrir e integrar las partes de uno mismo que han quedado sin explorar. En la vida, somos fácilmente arrastrados por las expectativas de la sociedad, la familia o las ilusiones sobre nosotros mismos, sin darnos cuenta de que nuestro verdadero yo es mucho más amplio de lo que vemos. Para lograr la verdadera libertad y felicidad, cada persona necesita romper los límites que se ha impuesto a sí misma, abandonar las máscaras sociales y vivir auténticamente. Debemos enfrentar los aspectos de nosotros mismos que han sido reprimidos, ya sean miedos, emociones o deseos ocultos. Cuando haces esto, no solo descubres tu verdadero yo, sino que también abres la puerta a una vida llena de significado y libertad, ya no atado por expectativas superficiales.